Buenas noches a todos, hermanos, que Dios los bendiga. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Samuel. Y después de ver el pasado estudio, que nos tocó el capítulo 19, donde recordamos que Saúl procura matar a David. Y David, se ve obligado a huir por salvar su vida, como bien hemos estudiado, ¿no? Hoy vamos a continuar viendo qué sigue de este episodio, ¿no? En medio de este suceso nada fácil. Y también vamos a ver que esta historia nos va a dejar mucha enseñanza a través de esa amistad que se forma entre David y Jonatán, ¿no? Y ese es el título justamente de este capítulo 20 que nos toca hoy, que es la amistad de David y Jonatán. Vamos a orar. Señor, te pedimos esta noche que seas tú, Señor, hablándonos, que podamos estar atentos, escuchando, Señor, tu mensaje que tienes para hoy, y que podamos poner nuestra vida, Señor, en relación a toda esta enseñanza para poder aplicar también lo que tú quieres que hagamos, lo que tú quieras decirnos, Señor. Te entregamos este tiempo y nuestra mente, todo nuestro ser. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver hoy el 1 de Samuel, capítulo 20. Y vamos a empezar viendo el intento de Jonatán por reconciliar a su padre, a Saúl, con David. Y es cuando David regresa de Naiot y se encuentra con Jonatán. Vamos a ver qué sucede en los primeros 4 versículos, del 1 al 4. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: En ninguna manera, no morirás, y he aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. Porque, pues, ¿me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: Lo que deseare tu alma, haré por ti. Entonces hemos visto que después que David huyó de Naiot, el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo, protegió a David. El Espíritu lo protege en todo eso de una manera poderosa. David pudo simplemente haberse quedado ahí por el tiempo que fuera necesario, hasta que Saúl se rindiera o muriera tal vez. Sin embargo, David se fue por otra razón. Quería saber realmente si el corazón de Saúl había cambiado y si aún había una posibilidad también de reconciliarse él con Saúl. Por eso es que le dice a Jonatán, David: ¿no qué he hecho yo? Le pregunta. Aquí David lo que hace es querer saber también el estado de esa amistad, de esa relación con Jonatán, ¿no? Quería saber lo que Saúl pensaba, sí, es cierto, pero era más importante para David saber lo que Jonatán pensaba, como amigos. Entonces, por eso le pregunta, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Y también hemos leído que Jonatán le dijo, ¿no? En ninguna manera. O sea, esto que no te acontezca tal cosa, ¿no? Le dice. O sea, esto le confirmó a David que Jonatán aún era su leal amigo, su fiel amigo. Y que también que Jonatán no había creído ninguna de las mentiras de Saúl, ¿no? Sobre David. Entonces Jonatán le asegura a David su protección, ¿no? Le da su mano nuevamente, como se dice, ¿no? Y también, ¿no? Advirtiéndole a David, como vamos a ver, ¿no? De las intenciones de su padre, de Saúl. Porque también leímos que David, pues consternado, seguía haciéndole preguntas a Jonatán y le dice: ¿Por qué me ha de encubrir
¿por qué? Perdón, Jonatán le dice a David, ¿por qué me ha de encubrir mi padre este asunto? O sea, no será así, le dice, ¿no? Entonces vemos que aparentemente David se preguntaba por qué Jonatán no le avisó sobre el intento de arresto en Naiot. Y Jonatán expresó ahí su asombro de que su padre no le dijera. O sea, él no sabía realmente, ¿no? Pero sí le aseguraba una cosa a David, y era que él estaría con él, que lo iba a apoyar. Le seguía ofreciendo su amistad. Y definitivamente David estaba, podemos decir, temeroso porque veía peligrar su vida. Por eso le dice, hay un paso entre mí y la muerte, ¿no? Ahí vemos que seguramente estaba desanimado David, temeroso. Él sabía que Saúl había intentado matarlo, además no era la primera vez, varias veces, ¿no? Entonces por eso él sentía que su muerte podía estar cerca. Pero Jonatán, como ese amigo bueno, ese amigo fiel, lo seguía tranquilizando a David, ¿no? Dándole ánimo. Y meditaba en esto también, como seguramente muchos de ustedes podemos ver, que ese es el tipo de amistad, ¿no? Entre estos dos personajes que debemos de imitar, de tener como creyentes, ¿no? En nuestro caminar, que es ayudándonos entre hermanos. Cuando lo vemos caído al otro hermano, nos ven a nosotros. O sea, esa verdadera amistad, ¿no? Cuando se levantan pues en problemas, enemigos internos o externos, y podamos así animarnos a poder sobrellevar esa prueba por lo que estemos pasando. Y siempre, por supuesto, llevándolos hacia el Señor, que esa es la meta, al amigo, ¿no? Y igual hacia nosotros, que nos lleve todo hacia el Señor. Y que nos enseñe esto a poner nuestra mirada nuevamente en el Señor, porque la bajamos fácilmente muchas veces, ¿no, hermanos? Me pasa. Y eso es lo que hacen los verdaderos amigos en Cristo, ¿no? Que aprendamos a ser esos verdaderos amigos creyentes. Y seguidamente vamos a leer cómo en el versículo del 5 al 11, David le propone a Jonatán probar la actitud de Saúl. Vamos a ver qué es lo que ellos planean hacer, ¿no? Dice del 5 al 11, vamos a leer. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día, le decía David a Jonatán. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejare ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Así pues, entonces vemos que David, de esa manera, pensaba enterarse, ¿no? de los verdaderos sentimientos que Saúl tenía hacia él. En el 7 dice, si él dijere, seguía diciéndole David a Jonatán, ¿no? Le decía, si él dijere, o sea, su padre, Saúl, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Entonces David dijo a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo, o sea, a planificar, como vamos a ver, ¿no? ¿Qué iban a hacer? ¿Por qué? Porque dice, si tu padre hiciere mención de mí, le decía David a Jonatán, ¿qué harías, no? Entonces David le pide a Jonatán que observara la reacción primeramente de Saúl ante la ausencia de David en ese banquete que se iba a dar en esas fechas, ¿no? Importantes que se ofrecían cada mes por esos altos oficiales del Estado. Entonces David se preguntaba si Saúl tomaría la oportunidad para reconciliarse o para matarlo. Quería saber cuál iba a ser su actitud. Y también hemos visto que
que se habla de esta, dice, mañana será nueva luna, ¿no? En este plan que hacen, resalta esta fecha y donde se hacía ese banquete, ¿no? Y esto nos habla de esos sacrificios especiales que eran ordenados para esa fecha, para la luna nueva. Esto lo hemos visto, recordemos, en el libro de Números, el capítulo 28. Para los que toman notas, está desde el versículo 11 al 15. Ya hemos estudiado y explica sobre esto. Entonces, una vez más, David parece afectado por el hecho que Jonatán no le había dicho nada. O sea, él quería entender por qué no le había avisado, ¿no? de ese arresto que iba a tener Naiot. Por eso le dice, estoy mal, aún crees en mí. En otras palabras, le está diciendo, ¿no? Como amigos estaban en esas preguntas. Y aquí podemos también pensar que David tenía, ¿no? De hecho, sentimientos encontrados. Porque si vemos todo bajo la perspectiva de David, él recordaba que el apoyo de su amigo Jonatán era también desafiado. ¿Por qué? Por el hecho de que su padre estaba en contra de David. O sea, era el padre de su amigo, ¿no? Pero también vamos a ver que su amistad era fuerte, era una amistad basada en, como hemos dicho, en ese amor de Dios, ¿no? Entonces, la respuesta de Jonatán es la misma que le hizo, como hemos leído en el versículo 2 de este capítulo. Él no sabía realmente que Saúl había organizado el arresto de David. Jonatán no lo sabía, siendo su hijo, ¿no? A pesar de que él le decía, pues que su padre le contaba todo, ¿no? Pero en este caso no lo sabía. Pero también le dice, lo anima a David, le dice, nunca tal te suceda, ¿no? O sea, que no te preocupes, nunca no te pase tal cosa. Entonces así lo anima, ¿no? Jonatán a David. Y Jonatán siente que David, lógico, está en una posición vulnerable. Entonces, como buen amigo, pues él lo levanta, ¿no? Y le da todo su apoyo. Pero también le dice, ¿quién le iba a dar aviso? Le dice David a Jonatán, ¿cómo sabría? Entonces David ahora presenta un problema, ¿no? Si Saúl había decidido hacer mal contra David y Jonatán intenta advertirle, ¿cómo lo haría? Entonces hacen un acuerdo, vamos a ver, ¿no? Hacen un acuerdo, es el acuerdo de Jonatán con David, ante un plan, ¿no? Creado por el mismo Jonatán. Vamos a verlo en el versículo 12 y 13, donde veremos cómo Jonatán descubre el estado del corazón de su padre hacia David. Dice el 12, entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Entonces Jonatán sigue dándole esa seguridad a David de su fidelidad como amigo, ¿no? Jonatán sabe que si su padre tiene malas intenciones contra David, significaba que David debía irse lejos, ¿no? No sería bienvenido en el palacio otra vez. Entonces seguiría sin estar a salvo, ¿no? En su hogar. Al darle a David una advertencia temprana, ¿no? Jonatán le ayudaría a David a que se vaya en paz, como le dice. También le dice, esté contigo, Jehová, ¿no? Jonatán quiere darle a David no solamente un aviso, también quiere alentarlo, darle ánimo, y por eso le dice, ¿no? Jehová esté contigo, pero le dice como estuvo con mi padre. ¿Por qué? Ahí Jonatán muestra su madurez también espiritual, porque Jonatán sabía que Dios en realidad estaba con su padre,
¿no? Como estuvo Dios en un comienzo con Saúl. Y que Dios le ofrecía, eso sabía Jonatán, que le ofrecía a Saúl oportunidades para arrepentirse, porque él conocía a Dios. Y es lo mismo que Dios nos recuerda ahora en Proverbios 28:13 para nosotros, que tenemos esas oportunidades día a día, hermanos. 28:13 de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué pecados? Nuestras envidias. Pongámosle ahí todo lo que sabemos que está mal delante de Dios y lo que no, pidamos lo que nos muestre, celos, egoísmos, mentiras, divisiones, tantas cosas, como lo tuvo Saúl. Pero ¿qué dice también Proverbios? Mas el que los confiesa, ahí está las oportunidades que nos da, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Eso Dios quería también para Saúl. Lastimosamente sabemos la historia que no fue ese el final. Pero ahora continuando vamos a leer del 14 al 17. Vamos a ver cómo Jonatán le pide a David que se comprometa en un pacto con él, ¿no? Y dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez. Porque le amaba, dice, ¿no? Pues le amaba como a sí mismo. Qué precioso. Él le dice, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, le pedía, ¿no? Y es que en aquellos días leía que cuando una familia real era reemplazada por otra, ¿no? Entraba otro reinado, era común que la nueva familia real tuviera que mandar a matar a todos los gobernantes potenciales de la antigua familia real. Jonatán sabía que un día David y sus descendientes gobernarían sobre Israel y quería una promesa de que David y sus descendientes no matarían ni maltratarían a los descendientes de Jonatán. Eso es lo que le decía, ¿no? Ahora veremos que Jonatán le propone, ¿no? Seguidamente, ¿no? Le propone una señal a David mediante un plan para informarle de la reacción de Saúl, ¿no? ¿Qué iban a hacer ante eso? ¿Cómo para poder que David sepa realmente el estado de Saúl? Vamos a leer los versículos del 18 al 23. Y dice, luego dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado, diciéndole, ve, busca las saetas, y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay. Vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así, o sea, habían 2 opciones, ¿no? He allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros 2 para siempre. Es precioso también ver cómo estos amigos tienen siempre presente al Señor, ¿no? En todos sus planes, y encomendaban prácticamente lo que iban a hacer a Dios mismo, ¿no? Dice, esté Jehová entre nosotros 2 para siempre, cuidando su amistad también. Y así Jonatán hizo esos planes a fin de que como amigos pudieran entenderse, comunicarse para ese momento, ¿no? Para poder saber la verdad de lo que sucedía con Saúl hacia David. Jonatán sabía que estaba bajo la mirada de su padre, definitivamente, ¿no? De hecho que Saúl estaba atento porque sabían que eran amigos.
para ver si se comunicaba Jonatán con David. Así que él tenía que tener mucho cuidado, Jonatán. Y como leímos, el plan requirió que Jonatán saliera a tirar esas saetas que hemos leído, ¿no? David, por su parte, estaría, como dice, hemos leído, escondido, mientras tanto, en el campo. Entonces Jonatán saldría al campo con su criado y tiraría las saetas, las flechas. Entonces le explica, también como hemos leído, que si tiraba la saeta mucho más allá de David, significaría que las intenciones de Saúl eran malas en cuanto a David. Esa era la señal, y que David debía huir. Pero si la tiraba más cerca de David, sabría entonces que todo estaba bien y que podría regresar con seguridad. Era como unos mensajes que ellos nomás podían entenderlo. Vemos nuevamente, ¿no? Y claramente el poder de ese verdadero amor, esa amistad que solamente en el Señor podemos encontrar, ¿no? Como ellos, unos amigos sin sentimentalismos, como muchas veces nos puede suceder a nosotros, ¿no? Podemos ver más bien aquí un plan entre dos verdaderos amigos donde sobrepasaba cualquier sentimiento, aún como el de Jonatán, porque hacia su mismo padre, no, él estaba de parte de Dios, los dos estaban de parte de Dios. Y claro, Jonatán sabía que, además, Saúl sabía que estaba equivocado su padre, y no podía permitir Jonatán pues, un daño hacia David sin un motivo verdadero, ¿no? Sino más bien él veía que solamente era llevado por un corazón malo, ¿no? De su padre, envidioso, rebelde. Y esto nos lleva también a recordar la palabra en Proverbios 11:3, que nos recuerda, el Señor nos dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Qué importante saber que llevar una vida íntegra como a Dios le agrada va a encaminar nuestros pasos, nuestro caminar, va a ir por el camino, por lo correcto y va a ser prosperado. Dios nos va a ayudar. Pero si no sabemos cuál va a ser el fin, ¿verdad? Porque dice, ¿no? Destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Entonces vemos aquí que va resaltando ese odio de Saúl contra David, ¿no? Ese firme y constante odio. Y lo vamos a ver a través de los versículos que vamos a leer del 24 al 34, donde nos relata esa triste, pero también esa acalorada discusión que tuvo Saúl entre Saúl y Jonatán en el palacio, entre Jonatán y su padre. Vamos a leer del 24 al 34. Dice: David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Recordemos que Abner, un paréntesis acá, Abner era un militar de gran confianza y valioso consejero del rey Saúl, que lideraba sus fuerzas armadas. Esto lo encontré, ¿no? Para que tengamos un poco más claro quién era. El 26, sigamos leyendo, dice: Mas aquel día Saúl no dijo nada, ¿no? En ese banquete, cuando vio la ausencia de David, ¿no? Porque decía él, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado, ¿no? Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: Te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey, le contestó a su padre. Entonces, acá vemos que se esperaba que David estuviera en este banquete, ¿no?
en ese banquete especial de la nueva luna, como hemos visto. Entonces su ausencia era notable de David, ¿no? Al principio leímos, no molestó esto mucho a Saúl, porque dijo, pues, será por algo, ¿no? Algo le habrá acontecido, no está limpio. Pero ya al día siguiente, que seguía vacío ese asiento, Saúl exigió, como hemos visto, una explicación. Entonces Jonatán, vemos que le da la explicación a su padre, pero obvio Jonatán estaba cubriendo a David como habían quedado, ¿no? Pero acá vemos que Saúl explota, como se dice, ¿no? Se enciende una ira en Saúl. ¿Y qué pasa? Vamos a leer del versículo 30 al 34. Sí, del 30 al 34, vamos a ir viendo qué pasa. Y dice, entonces se encendió la ira de Saúl, a lo que le había dicho Jonatán, ¿no? La explicación, contra Jonatán. Y le dijo, miren lo que les dice, qué fuerte, Saúl a su hijo. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Entonces vemos que esa ira que se enciende en Saúl, ¿no? Y de esa respuesta que le había dado fuerte, ¿no? Hijo de la perversa, a Jonatán, lo hace entender a Jonatán que el corazón de su padre, Saúl, estaba lleno de maldad contra David, ¿no? Entonces, ya esta era la intención real de David, que a pesar de que habían jurado, si recordamos en el capítulo anterior, en el 19, el versículo 6, que había jurado Saúl diciendo que vive Jehová, que no morirá. Estaba hablando de David. Eso le dijo el mismo Saúl a Jonatán. Entonces, a pesar de las intenciones de Saúl, David no iba a morir. Dios no lo iba a permitir en sus manos, ni en la de ningún otro enemigo, ¿no? Dios ya había determinado eso y lo vamos a ver. Pero también recordemos lo que dice Proverbios 19:21. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Así es, hermanos, que no nos olvidemos. Podemos hacer muchos planes como los en ira, aún en nuestras mejores intenciones, pero solamente los del Señor van a prevalecer, ¿no? Entonces, también hemos visto que consternado le pregunta a su padre, Jonatán, ¿no? ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Jonatán responde no solamente defendiendo a David, ¿no? Sino que también estaba haciendo lo correcto. Esto es importante. Su apoyo hacia David no solo era un apoyo ciego de un amigo, este apoyo estaba basado en lo que era correcto delante de Dios. El apoyo de Jonatán, tan sincero, ¿no?, a David y delante de Dios, enfureció a Saúl. Entonces hemos leído que le arroja una lanza para herirlo. Vemos que no creía en nadie, como se dice Saúl, era capaz de matar, si podía, a su propio hijo, por ponerse solamente del lado de David. Entonces también aquí encontramos enseñanza para nosotros, que ese odio, esa ira, muchas veces que no controlamos, ¿no? Y que nos puede pasar aún entre hermanos, ¿no? Nos va a hacer daño. Aún podemos pensar que no se nota o sabemos disimular lo que no se ve muy bien, no. Pero Dios todo lo ve, no olvidemos. Por sobre todo Dios ve las intenciones del corazón. No le podemos engañar, como dice su palabra en Jeremías 17, 9, 10. Vamos a recordar que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas
y perverso. ¿Quién lo conocerá? No hay nadie, hermano, solamente Dios. El 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según sea el fruto de sus obras. Y si hay algo que aprendí seguramente algunos de ustedes, ¿no? También, es que si hay algo que tenemos guardado, algo que nos molesta en nosotros, tenemos que entregarlo al Señor. No podemos dejarlo ahí en nuestro corazón. Es mejor que pidamos consejo. Si tenemos preguntas, igual, ponerlo delante de Dios. Porque es peligroso que guardemos todo eso, ese odio, esa ira. Eso lo único que va a traer es cola, hermanos. No va a quedar ahí. Me ha pasado, por eso les digo. Solamente entregándolo al Señor, no pensemos que vamos a poder resolverlo por nosotros mismos, porque no es verdad. Nos hacemos no solamente daño también a nosotros, sino todo eso hace daño al cuerpo mismo de Cristo, que somos la iglesia misma. Y es muy fuerte y muy triste ver cuando suceden estas cosas, que lo único que nos va a hacer es crear división entre hermanos, y es lo que el enemigo quiere, ustedes bien saben, ¿no? Entonces, vamos a continuar viendo cuando Jonatán le informa a David a través de las señales con las que habían quedado de esa saeta, ¿recuerdan? Vamos a leer del versículo 35 al 40. Dice, al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho. Aquí viene el plan, ¿no? Si están atentos, este es el mensaje que le está dando Jonatán a David. Corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, el criado, no. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. El 40 dice, luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Así, de esa manera, ¿no? A través de este plan que habían hecho, ¿no? En secreto, para que de esa manera se pudieran enterar David de lo que había en el corazón de Saúl hacia él. Jonatán tenía un noble compromiso hacia David como amigo. Ya habían hecho un pacto, ¿no? Pero hay algo más importante aquí para nosotros, y es que también que cuando nos atrevemos, que en cualquier situación que pasemos, tenemos que ser leales al Señor. Tenemos que tratar, hermanos, no es fácil, sabemos, pero tenemos que buscar esa lealtad, ese ejemplo que vemos entre David y Jonatán. ¿Por qué? Porque de la misma manera, así como ellos estuvieron en peligro, nos va a pasar, va a haber pruebas en que tal vez se levantan muchas cosas, muchos problemas, oposición misma, maltratos, traiciones, y quizá por nuestra misma familia o personas que amamos, pero Dios quiere que levantarnos y que por encima de eso seamos íntegros y mantengamos ese llamado firme que nos ha hecho, como nos dice en 2 de Pedro 1:10. Él nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vemos donde Jonatán y David entendían de lo que se trataba, ¿no? Ellos habían hecho un plan que definitivamente Dios estaba apoyándolos, Dios estaba en medio de eso. Entonces ahora vamos a ver la despedida, la dolorosa despedida de David y Jonatán, seguido de esto.
Vamos a leer el versículo 41 y el 42. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Y aquí vemos que sí, Jonatán tenía motivos para llorar, pero David tenía más, porque el dolor de la separación era suficientemente malo, claro, pero peor era para David porque estaba siendo separado de todo, destinado a vivir una vida de un fugitivo y por muchos años, ¿no? Entonces, ahí se despiden, ¿no? Jonatán dice: vete en paz, ¿no? Lo encomienda, como se dice, al Señor. Jonatán sabía que tal vez no volvería a ver a David, pero vemos esa fidelidad de amigos hasta el final. Y después de ver esta historia, hermanos, de amistad, de fidelidad, de integridad, ¿no? Tenemos que resaltar puntos importantes para también poderlos aplicar a nuestra realidad o esas pruebas que estemos pasando. Y dice que en este camino difícil de David fue importante para su vida porque Dios iba a poner a David en una posición en la que la gente dependía de él ¿no? Como rey, pero Dios le iba a enseñar primeramente a David a depender solo de él, no en sí mismo, no en Saúl, no en Jonatán su amigo, en nadie, excepto en Dios. Entonces, también fue importante para la vida de David en esta prueba, que a pesar de que iba a ser promovido a ser rey más adelante, David tenía que aprender primeramente a dejar que Dios fuera su defensor, el único. Y hermanos, recordemos que este caminar, como dice Mateo 11:12, es para verdaderos creyentes. ¿Qué dice Mateo 11:12? Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que Dios nos ayude a llegar a esa meta, que es lo que Dios quiere, a esa integridad, a esa valentía que solamente Dios nos puede dar. Que Dios lo bendiga, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Porque el Señor, Él te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará
siempre. Amén. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Porque el Señor, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Amén.